que minimizan. Entonces, allí es no simplemente preguntar, sino intentar indagar. En este caso negó inicialmente. Ya cuando vio muy comprometido el negro, recordó. ¿Y qué se acordaba, profesor, si ese le va a practicar? Entonces, ¿qué se acordaba? Pero, de igual manera, ahí es tu sospecha. Estás sospechando de alguien, ¿cierto? Y tienes que tener las herramientas para confirmar esa sospecha. Lo hicieron el cultivo después de que dijera que, bueno, El cultivo fue en la limpieza quirúrgica, que fue antes de la amputación. Y otra vez el estudio, pero hasta después ya con el protocolo. ¿Y por qué se sentía que no estaba llevando medicamento? No, fue empírico inicialmente. ¿No? En el momento que hicieron la limpieza quirúrgica empezaron con el antibiótico. Todavía no sabían que era peor. Eso es algo que frecuentemente se hace. Y allí la importancia también de hacer un diagnóstico preciso, cultivo, y la prueba de sensibilidad con rapidez. O sea, y nunca el estafilococcus no podría causar una Por la evolución, ¿En cuánto? no podríamos haber pensado en un estafilococo. Ahora, pensando en un estafilococo, recuerda que las infecciones por estafilococo, sobre todo este tipo, son bastante purulentas. ¿Recuerdan? Sí. Leucocidina. Son bastante purulentas. Entonces ya te desviaba un poco. Definitivamente no se podía descartar, pero te desviaba un poco. No había mucha. Muy bien, nos habíamos quedado conversando un poco de Piógenes, ¿cierto? Habíamos avanzado hasta ahí. Ahora, una característica de Piógenes es la betemólisis. Y al ser un betemolítico y provocar infecciones en el hombre, ¿en qué grupo de la clasificación de Sherman estaba? No, esa es la clasificación de Nancy. Grupo A, en la de Sherman. ¿En qué grupo estaba? No, había que Biogénicos. Los biogénicos, que son todos aquellos que causan enfermedad en el hombre, y usualmente son betemolíticos. Otro betemolítico es el agalactiano, que dentro de la clasificación de Lancefield estaba en el grupo B, en la clasificación de Lancefield. También es betemolítico. Y aquí puede formar parte de la microbiota del aparato genital femenino. Y ese es un gran problema. Ese va a ser un gran problema. Sus factores de virulencia muy sencillos y muy parecidos a los anteriores. En cápsula ya conocemos para qué. Tiene una betemólisis, ácido lipoteicoico, que son sus adherencias. ¿Dónde está el ácido lipoteicoico? Adherencia gran positivo, es ácido teicoico, ¿no? En este caso se le llama lipoteicoico. Tiene una enzima hialuronato liasa, que lo que hace es rompe matriz celular, permite invasividad. ¿Sí? Esa es la característica. Ahora, forma parte de la microbiota. ¿Dónde está el gran problema? Al formar parte de la microbiota, tenemos de que tranquilamente a partir de allí puede provocar una infección urinaria en mujeres, sobre todo, ¿cierto? Por la cercanía. Con frecuencia lo encontramos provocando infecciones urinarias. Hombres, mujeres, sí, en el varón sobre todo es por la colonización. Puede infectar heridas, también por ser parte de la zona. ¿Dónde está el gran problema? Imaginen ustedes una dama colonizada por esta bacteria. ¿Le provoca algún problema? Sí. ¿Por qué problema?
al orinar, yo no he dicho provocando infección urinaria. Lo que les acabo de decir es una dama colonizada por esta bacteria. ¿Dónde está la zona que está colonizando? En los labios. Está en la vagina. Coloniza el aparato reproductor femenino. Cuando hablamos de eso, estamos hablando sobre todo vagina. Por la cercanía puede estar también en la zona perianal, ¿cierto? Vagina, zona perianal. Hasta allí ningún problema en una dama. No hay sintomatología, por lo tanto, no acuden al médico a tratar, ¿cierto? Simplemente está colonizada. Muy bien. Esta dama colonizada en edad reproductiva está gestando. En breve te contar. La Está gestando, llega el momento del parto y ese niño por dónde va a salir. ¿Por qué cesárea? Natural. Supongamos que va a ser natural. Claro, si no sabemos que haya ningún problema. ¿Perdón? Baja el pH. Pero ¿cuál sería el problema que baja el pH? No, en este caso no. Simplemente es un colonizante. Y al ser un colonizante no hay ninguna evidencia de sintomatología clínica. ¿Sí? Momento del parto, que si el niño va a nacer, pues utiliza esa vía, hablan de parto. Y es allí donde viene el problema. Porque ese recién nacido se va a infectar. Una cosa es que estaba como parte de la microbiota en la dama y otra cosa es ahora infectando a este recién nacido. Un recién nacido, sus defensas inmunitarias son nulas, realmente. Lo único que tiene son los anticuerpos que han sido transmitidos por la mamá. Pero después de eso no hay defensa. Entonces, es infectado el bebé. ¿Qué opciones tiene este bebé de ser infectado? Uno, una septicemia, bacterias en la sangre, una sepsis neonatal. Al estar la bacteria en sangre circulando, tranquilamente puede atravesar la barrera hematoencefálica, llegando a una meningitis. Ya son dos problemas graves en este recién nacido: una sepsis neonatal o una meningitis neonatal. El problema no solamente es para este recién nacido. Recuerden que en el caso de la mamá inicialmente estaba colonizando, pero ahora la mamá, desprendimiento de placenta, hay heridas, ¿cierto? Y la bacteria puede ingresar por esa vía y provocar una sepsis puerperal en la mamá. Tres grandes problemas con esta bacteria, además de cualquier otro que pueda tener, como una infección de herida o una infección urinaria, ¿sí? Bacteriemia es bacteria en sangre, que da lugar a una sepsis. Lo que pasa es que el término sepsis no necesariamente es la presencia de bacterias en sangre. Sepsis tiene una connotación más grande. Una sepsis, para que tenga lugar una sepsis, tiene que haber primero un proceso inflamatorio, pero un proceso inflamatorio sistémico, no localizado. Si yo te doy un golpe, tienes un proceso inflamatorio, pero eso no es sistémico. Un proceso inflamatorio sistémico es cuando estas interleuquinas inflamatorias pasan al torrente sanguíneo y pueden llegar a otros lugares, comprometiendo órganos. Si a eso lo asocias a otro problema, como en este caso, por ejemplo, una bacteriemia, eso sí te da lugar a una sepsis. Una sepsis es mucho más grande, no solamente la presencia de bacterias en sangre. Entonces, acá tenemos dos problemas grandes, para la mamá y para el niño, para este recién nacido, debido a una bacteria que tranquilamente es un colonizante.
parte de la microbiota. ¿Qué hacer en estos casos? Primero que, lamentablemente, como veíamos, solamente vamos al médico cuando estamos con sintomatología, ¿no es cierto? Que en este caso está colonizando. Durante el embarazo, algunas veces los médicos solamente piden las pruebas rutinarias. No hay ningún indicio para que le pueda pedir un cultivo de secreción vaginal. Este debería ser una rutina durante la gestación, porque así podríamos evidenciar que esta dama está colonizada y que es un riesgo para el momento del parto. ¿Qué zonas cultivarían? Si quieren buscar a una dama que está colonizada, gestante en este caso, ¿qué zonas buscarían? A ver, vagina, un cultivo de secreción vaginal. De acuerdo. Solo ahí. Perianal. Zona perianal también es una zona donde tiene necesariamente que buscar. ¿Sabes aquí cuando está todavía con la nosotros como menstruación, no la persona, no, pero antes, claro, porque el profesor dice que eso ha venido. Claro, pero a ver, lo que pasa es que cuando estás menstruando no se altera tu flora microbiana. Eso no hay ningún problema. En la gestación sí. Claro, ahí dice También que hay una alteración hormonal. te ayuda ¿Cómo identificamos? Es un beta hemolítico, ¿cierto? Por lo tanto, el cultivo necesariamente va a ser un dar sangre. No sé si logran ver bien allí, pero son colonias beta hemolíticas. ¿Ya han visto ustedes colonias beta hemolíticas? No, recién estamos en siembra. No, si la han visto porque las enseñé en la clase pasada. De ese piógeno beta hemolítico que les enseñé, esa hemólisis intensa, bonita, ¿sí? Con esta hemólisis, ¿qué diferencias ven? Es que este de aquí no es tan luminoso. O sea, la ves en la letra, pero anticinamente. Ya. En cambio, es más chiquito. ¿De acuerdo? La hemólisis no es total, que parece como el pior. Es una beta hemólisis. Y la beta hemólisis es total. Pues la diferencia interesante que tienen que ustedes observar es que esta es una beta hemólisis, definitivamente, ¿cierto? Pero solo se da, miren, alrededor de la colonia. Está bien delimitada. A diferencia de la beta hemólisis de Piógenes, al ser más intensa, abarca una mayor zonas más amplias. Es una zona más amplia. En cambio, en Agalactiae, sí, solo alrededor de la colonia. ¿Sí? Y ya nos llama la atención. Ya nos está llamando la atención. Uno, la zona de donde proviene. Dos, la característica. Es un estreptococo, colonias pequeñas, elevadas, translúcidas, bien delimitadas, ¿sí? Convexas, rodeadas de una zona de beta hemólisis, solo alrededor de la colonia. Hay otras pruebas para identificar, pero la prueba que nos dice definitivamente que es una Agalactiae es la que se conoce como la prueba de campo. ¿Cómo realizamos esa prueba de campo? CAMP, C-A-M-P, la prueba de campo. Observen en esta placa, ¿qué hago? Primero, necesito una cepa de Staphylococcus aureus, que sea beta hemolítico. ¿Bien? Y acá lo sé, miren, acá está, esta línea que ven acá, es el Staphylococcus aureus, beta hemolítico. En forma perpendicular a esta línea, voy a sembrar al presunto Streptococcus agalactiae. Lo llevo a incubar. ¿Qué va a suceder? Los dos son beta hemolíticos. Los dos deben tener esa zona de hemólisis alrededor de las colonias, ¿cierto? Pero en la zona donde las hemolicinas se juntan, va a haber una sinergia.
¿Cuál es esa zona? Justo ahí, miren, perpendicular al estafilococo. En esa zona donde las hemolicinas convergen, va a haber un sinergismo, se potencia, de tal manera que miren cómo se expande la hemólisis, dando un efecto de cabeza de flecha. Esa es la prueba de Kahn positiva. Ese es el efecto Kahn. Ahora, Kahn proviene de las iniciales de los autores, ¿no? Christian Anderson, Monch y Peterson. Pero se le conoce como la prueba de Kahn. Esa es la prueba que nos dice que estamos frente a un Streptococcus agalactiae. ¿Hay preguntas? ¿Perdón? Acá tienes dos cepas, un Kahn positivo y un Kahn negativo. ¿Sí? Miren acá, no se forma la flecha. La cabeza de flecha. Este sí, este es el agalactiano. El que da Kahn positivo. Agalactiano. ¿Perdón? El otro es Staphylococcus aureus. No, el Staphylococcus aureus es este de acá. Ya, imagínate que este podría ser un piógenes. Los dos son metabolíticos, ¿cierto? Acá la prueba se la ha hecho a un piógenes y a una agalactiae. El único que me da positiva la prueba de Kahn es agalactiae. Este sería el agalactiae. Este de acá no es. Ya después se encargan de averiguar qué cosa es. Pero para esta prueba no. Claro. Mira, si no tengo esto, ahí está la línea que he hecho de Staphylococcus aureus y alrededor tiene su beta-hemólisis, ¿cierto? Sí. Si no hubiera puesto esto de acá, ahí está el crecimiento de los Streptococcus agalactiae con la zona de hemólisis. En la zona donde se juntan las dos hemolicinas es donde se produce el sinergismo. ¿Qué pasa? En caso se complica en el momento del parto, algunas mujeres, bueno, por algunos motivos se realiza, ¿no?, una cesárea. En este caso, ¿habría alguna posibilidad de que ese recién nacido se contagie? No. ¿Qué dicen? ¿Te podría contagiar? Ya no, porque no hay secreto y la mujer sería bien. Claro, lo que sucede es que en el momento del parto natural hay un canal de parto, ¿cierto? Y a la parte terminal donde está tu bacteria, al pasar este bebé se contamina. Si lo sacas por otra vía, ya no. Cesárea. No, yo no he dicho que está en todas. Yo he dicho que es colonizante. Puede estar en algunas, sí, pero no te das cuenta porque es colonizante. Parte de tu problema. Es lo que debería hacer, pero no necesariamente. No está dentro del perfil prenatal. Hay otros estreptococos que también son beta-hemolíticos, por si acaso. Hay otros estreptococos beta-hemolíticos que pueden provocar faringitis. ¿Sí? El que vimos nosotros inicialmente, piógenes, es el que deja todas las secuelas, ¿cierto? Pero hay otros estreptococos beta-hemolíticos que también pueden, ¿sí?, provocar hemólisis, beta-hemólisis y faringitis. Entonces, de ahí está la importancia de que nosotros tengamos que identificar correctamente a la bacteria. Porque si vemos simplemente hemólisis, podemos asumir que es un piógenes y el tratamiento va a ser completamente diferente. Recuerden que muchos de los problemas cardíacos que tenemos de adultos es porque de niños
Diógenes que no fue bien tratado. El estafilococo en la prueba de Gamma también sí es catalasa positivo, también es hemolítico. A ver, todos los estafilococos son catalasa positivos. Pero también es hemolítico. No todos pueden ser hemolíticos. Por eso que necesitas un aureus que sea beta hemolítico. ¿Recuerdan que había un grupo que estaba en el intestino? Los enterococos. Dentro de la clasificación de Lanzac, grupo B. ¿Sí? Ahí están todos los que están en el intestino. De esos todos los que están en el intestino, hay uno que pertenece a la familia de los enterococos, que es la que nos interesa. ¿Qué tiene de diferente? Uno, es un estreptococo. Por lo tanto, tiene todas las características de este. Ahora ya se le sacó de la familia de los estreptococos. Se ha ganado su propia familia, enterococos. ¿Por qué? Uno, recuerden ustedes que los estreptococos son exigentes en cuanto a sus requerimientos nutritivos, ¿cierto? Pero este vive en el intestino, ya se acostumbró, crece en cualquier medio. En un lugar nutritivo ahí va a crecer. Los gram positivos, los estreptococos gram positivos, son inhibidos por las sales biliares, ¿cierto? Bilis. Este vive en el intestino, ya se acostumbró. En el intestino gotea la bilis, por llamarlo de una manera. Por lo tanto, se ha acostumbrado a la bilis, no es inhibido por las sales biliares. Estas dos características han hecho de que salga de la familia de los estreptococos y ahora tenga la suya. ¿Sí? Enterococos. Lo mismo, gram positivos, usualmente los podemos ver en pareja. Cuidado allí con la morfología, puede confundir. Inmóviles, hay una excepción que nos dice la literatura, que en ellos se ha encontrado movilidad, flagelios. Pero usualmente los enterococos son inmóviles. De igual manera, catalasa negativos, interesante acá, desarrollan hasta 45 grados. La hemólisis es variable. Algunas veces son no hemolíticos, otras veces alfa hemolíticos. Generalmente no se ven beta hemolíticos. ¿No? O son no hemolíticos o son alfa hemolíticos. Y aquí depende mucho del tipo de sangre que empleen. Algo interesante. Desarrollan 6.5% de cloruro de sodio. Son tolerantes a esa concentración de cloruro de sodio. No tanto como los estafilococos. ¿Cuánto toleran los estafilococos? 10. ¿Y el manitol sal qué concentración tiene? 7.5. 7.5. Pero estos resisten hasta 6.5%. Porque nos va a ayudar a idear pruebas para identificarlo. ¿Bien? Desarrollan en presencia de bilis. Dos datos interesantes. Toleran hasta 6.5% de cloruro de sodio y resisten bilis. Hidrolizan la esculina. ¿Qué es la esculina? ¿Quién sabe qué es esculina bioquímica? Es un glucósido. Es un glucósido. Es un glucósido, actividad de saponina, pero es un glucósido, la esculina. Un glucósido es cuando una glucosa está unida con una aglucona, es decir, algo que no es glucosa, es un glucósido. Palabras toscas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, si yo quiero, tengo un supuesto enterococo, quiero
aislar a ese enterococo. ¿Sí? Sé que puede crecer en un agar nutritivo, ¿cierto? No necesito el agar sangre, correcto. Pero quiero hacerlo selectivo. Entonces le puedo poner bilis, sales biliares. De esa manera crecería solo el enterococo. ¿Sí? Pero con este dato de que hidroliza la esculina, puedo además tener un dato adicional, que es si es que lo hidroliza o no lo hidroliza. Por lo tanto, le pongo esculina a ese medio. Un agar nutritivo que le he puesto sales biliares y le he puesto además esculina. Pero si hidroliza la esculina, va a formar esculetina. Pero ¿y ahora qué hago? Porque eso no lo puedo ver. Un caldo en el medio. ¿Qué hacíamos nosotros cuando queríamos ver si se formó así el producto de la fermentación del manitol? Un indicador de pH. Le colocábamos un indicador de pH. En este caso no nos sirve un indicador de pH, pero sí nos podría servir un indicador de que sucedió esa reacción. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Miren, la figura es esta. Hidroliza la esculina y forma esculetina, pero eso no lo veo. Pero sí sé que la esculetina, al reaccionar con una sal férrica, me da un compuesto de color negro. Entonces le coloco una sal férrica a ese medio. Cualquier citrato férrico amoniacal, el que ustedes quieran, una sal férrica. Entonces es sencillo. Primero, si mi bacteria crece, ¿sí?, es resistente a las sales biliares. Y además, si es que hidroliza la esculina, va a formar esculetina que reacciona con la sal férrica y el medio se torna de color negro. Y eso me dice que ha hidrolizado la esculina. Los enterococos hidrolizan la esculina y crecen en ese medio. Y a ese medio le voy a llamar el agar bilis esculina. A ese medio le vamos a llamar el agar bilis esculina. Miren, ahí están las especies de enterococos, algunas más frecuentes que otras, ¿cierto? Dentro de estos, fecalis es el más frecuente. ¿Sí? Es el que nos trae más problemas también, pero no son los únicos. Hay varias especies de enterococos. Y ahí está el crecimiento típico de los estreptococos, colonias pequeñas, elevadas, convexas. Hay pruebas para identificarlo, pero vamos a seguirnos nosotros para entendernos a ciertas características. Bueno, ahí tienen algunos elementos que permiten colonizar a esta bacteria. ¿Dónde están? En el intestino. ¿Por dónde salen? Por las heces. Y al salir por las heces es fácil que contaminen. Primero toda la zona perianal. Y por eso que frecuentemente causa infección urinaria en damas, por la cercanía, infecciones vaginales. ¿Sí? En las niñas pequeñas, cuando hacemos mala higiene, se puede hacer recurrente, infecciones urinarias. Pero también puede contaminar bebidas. Pacientes que están postrados con herida operatoria, pues defecan en el lugar donde están. Las enfermeras lo limpian, muchas veces no es adecuado y pueden infectar la herida. Al infectar la herida, además pueden pasar a la sangre, provocando ahora sí una sepsis. En algunos casos, si las defensas están disminuidas, puede atravesar la barrera hematoencefálica y provocar una meningitis. Miren todo lo que podría causar un enterococo. Un gran problema de estos enterococos, ahí tienen ustedes la prueba para diferenciarlos. Un gran problema es esto, la resistencia antimicrobiana. Hace un momento veíamos de que la vancomicina se estaba utilizando como última opción, ¿se acuerdan? Sí, me decía, no deberían haber utilizado vancomicina todavía, era la última opción. Estos, muchos, se han hecho resistentes a la vancomicina. Tenemos un gran problema acá porque tenemos el enterococo vancomicino resistente.
Además de eso, miren, cefalosporinas, meropenem. Aunque el meropenem y el frapenem no debería utilizarse para los gram positivos. Mucho resistente a todos estos también. Y ahora último, a la vancomicina. Gran problema tenemos allí. Entonces, en este momento también es objeto de vigilancia los micrococos vancomicino resistentes. ¿Sí? Veamos cómo una bacteria que es saprófita, que vive, que es parte de nuestra microbiota, puede causarnos grandes problemas. Hablábamos también de estos, los viridas, ¿sí? ¿Dónde estaban? En la boca. Todos lo tenemos, que es parte de nuestra microbiota. Entonces podríamos pensar que no hay ningún inconveniente con ellos. Las mismas características son alfa-hemolíticos, tienen las mismas características de todos los estreptococos, pero son alfa-hemolíticos. ¿Dónde está su gran problema? Primero, que están involucrados en la caries dental. Involucrados dentro de estos mutans, que es el más virulento. Ah, interesante. Estamos pensando entonces que la caries se contagia, ¿o no? Sí. A través de el beso. Lo peligroso es besar o dejarse besar. El caso antes del beso, primero reírse de la boca. Pero, gran problema. Fácilmente forman un biofilm. Al igual que los estafilococos, fácilmente forman un biofilm muy conocido, el sarro dental. ¿No es cierto? Viven dentro de este biofilm y al adherirse a la superficie dental producen dextrano. Ese dextrano empieza a darle acidez a la zona y lo que provoca la caries dental. Y este mutans es el que está más asociado con la caries, el más virulento. ¿Qué otro problema? Ojo, está en la boca. ¿Sí? Voy al dentista, me dice que me tiene que extraer el diente y lo hace, extrae el diente. Pero no hace una limpieza adecuada de la zona. Y viridas se mete por ahí, pasa la sangre y puede provocar una endocarditis subaguda, localizarse a nivel de válvulas y a partir de ahí darnos grandes problemas. Para que sea una meningitis, tiene que circular una sepsis, que aquí en este caso se ha localizado a nivel de válvulas. ¿Que es factible? Sí, pero para eso están tus defensas. Ahora, si tus defensas bajan, te puede pasar una meningitis. Gran problema, ¿cierto? Miren, ahí tienen las colonias alfa-hemolíticas de diferentes grupos, característico. Y ahí hay un problema también para nosotros cuando hacemos cultivos, porque quiero hacer un cultivo de secreción faríngea sospechando de un Streptococcus pyogenes y al momento de ingresar el hisopo, toco el hisopo, la lengua. ¿Quién se sube? Y estos hay en mayor cantidad. Me contaminó mi cultivo, nunca van a encontrar a pyogenes. Problema para nosotros. En el sarro dentario, zonas donde, recuerden que es un biofilm, de ahí está, de ahí la importancia también de, por más que se cepillen, ahí está viviendo, no va a salir, ¿cierto? Tienen que ir ustedes al odontólogo para que mecánicamente limpie la zona y ahora sí, recién el antiséptico puede hacer efecto. El biofilm sirve para eso, para protegerse, están adentro viviendo, Ya es no momento está de afuera, ir. pero ellos están viviendo adentro. Se recomienda una vez al mes en persona. Hacer Bueno, ahí están profilaxis. diferentes características para poder identificar. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Recuerda que, ahora, ojo,
Acá te dice que hidroliza la espirina, no te dice que es resistente a la bilis. O sea, no pensemos que voy a utilizar un medio como el que acabamos de ver. Miren, había un estreptococo que no estaba dentro de la clasificación de Sherman. No tiene grupo. No tiene grupo el pobre. Streptococcus pneumoniae. Anteriormente no estaba dentro de los streptococos. Se le llamaba Diplococcus pneumoniae, ¿no? Luego, por las características, pasó a ser un streptococo. Diplococos gram positivos, aquí observen. Bueno, no sé si creo que no se logra observar tan bien. La forma característica. Uno, son diplococos, de A2, ¿cierto? Pero tienen la forma lanceolada. Los extremos están en punta. Imaginen la lanza, la cabeza de flecha que vimos hace un rato. ¿Sí? Imagínense dos cabezas de flecha, una al lado de otra. Esa es la forma característica del neumococo. Neumococo es de su chapa. Este Streptococcus pneumoniae se le conoce como neumococo. La forma característica es esa, diplococos gram positivos en forma lanceolada. Son alfa hemolíticos. Necesitan CO2 para poder crecer. Dato interesante, si no le colocan CO2 no van a desarrollar. Necesitan CO2, ¿perdón? No, digo que serían microaerófilos. Microaerófilos. Inmóviles catalasa negativos, muy exigentes, crecen solamente en medios enriquecidos a la sangre, donde van a dar esas colonias características, alfa hemolíticas. Pero además de ser alfa hemolíticas, tienen cápsula, ¿sí? Son bacterias capsuladas, tienen cápsula. Además de ser alfa hemolíticas, sus colonias son muy características. ¿Alguna que se les ocurra? Ninguna, todavía no lo conocen. ¿Cierto? Si les pregunto eso en el examen, en este momento, me han dicho, profesor, todavía no hemos hecho eso, así que yo las he visto en la práctica. ¿Sí? Pero igual me lo jalo. Porque sí deben saber. Y sí deben saber porque ya se los comenté en la clase pasada. Ahí se venías al. Es parcial. ¿Es qué? Es alfa parcial. Alfa parcial no es alfa hemolítica. Pero hay un dato que les acabo de dar que debe hacernos pensar cómo son esas colonias. ¿Alguien? ¿Son verdes? Alfa hemolíticos, sí. Pero es la zona alrededor. Estoy hablando de la colonia. El profesor dijo que Claro, señores, les acabo de decir, tiene cápsula. Si tiene cápsula, las colonias son mucoides. Les dije, acuérdense del mosquito y el mocazo. ¿Sí? Les estoy diciendo que es cápsula, pues las colonias son mucoides. Muy características. Son colonias mucoides. Además de ser mucoides, estas tienen un ombligo. Acuérdense del ombligo. Tienen un ombligo. ¿Qué pasa con...? A ver, ¿quiénes tienen ombligo? Descríbeme tu ombligo. ¿Cómo es tu ombligo? Es redondo. Ya. ¿Qué más? ¿Puedo redondo? Porque me estoy imaginando redondo, una moneda, una vesícula, pero vesícula es algo que sobresale.
El río está afuera. No, fuera de dentro. Vesícula estará adentro.